¿Cómo están, queridos amigos? Acá estamos desde la bella ciudad de Jarish, de- con Miguel Muñoz Valeriano. Él es el representante de la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén. Vamos a hacer una entrevista para que lo conozcan la embajada, conozcan el mundo cristiano acá en Israel y nos den un poco sus comentarios de cómo están viviendo esta situación tan dura y terrible de la guerra que estamos todos sufriendo acá en Israel. ¿Cómo está, estimado Miguel? ¿Cómo están las cosas en Jerusalén? Shalom, shalom desde Jerusalén, mi querido Ariel. Es una alegría estar compartiendo este tiempo contigo, sentimientos compartidos en medio del dolor. Quiero en primer lugar expresar mis condolencias a ti y a todo el pueblo judío, a toda la nación de Israel y junto con mis condolencias ante esta atrocidad cometida por terroristas de Hamas contra personas inocentes, también nuestra solidaridad que hemos expresado, la mostramos desde mucho tiempo atrás y hoy más que nunca, los cristianos debemos ser solidarios con el pueblo judío, el pueblo de Dios. Sí, días difíciles que seguramente se va a alargar mucho esta guerra. Y cuéntanos un poco, Miguel, ¿qué es la Embajada Mundial Cristiana de Jerusalén? ¿A ¿Qué cristianos representan? Porque hay cristianos, la mayoría son católicos, están los ortodoxos, los protestantes, evangélicos, algunos que llaman las sectas, que son otras derivaciones cristianas. ¿Quiénes son y a quiénes representan ustedes? La Embajada Cristiana Internacional Jerusalén es una organización de carácter humanitario. Se fundó hace 43 años, en 1980, en un contexto en el cual eh, Israel necesitaba un apoyo político. Sucedió que las embajadas del mundo se habían retirado ya por completo de Jerusalén y un grupo de cristianos aquí mismo en Jerusalén se preguntaron cómo es posible que habiendo millones de cristianos alrededor del mundo que aman al pueblo judío, que oran incesantemente por la paz de Jerusalén y que bendicen a Israel, no estén representados aquí en Jerusalén, siendo que reconocemos que Jerusalén es la capital de Israel, la capital eterna. Entonces propusieron ellos la creación de esta organización y desde entonces tenemos el honor de representar a millones de cristianos que respaldan a Israel. Desde entonces, los cristianos en sus países, hoy contamos con 93 representantes, 93 oficinas de representantes, pero una incidencia o influencia en casi 150 países. Pero estos cristianos se han movilizado para hacer incidencia política constantemente en sus gobiernos para que se fortalezcan las relaciones tanto diplomáticas con el Estado de Israel como fraternales con su pueblo. A esa cuenta, doy testimonio mismo de que llegué a Israel hace 4 años en condición de diplomático de la República de Honduras, donde por 26 años las iglesias evangélicas habían estado haciendo mucha oración, mucha manifestación pública y mucha incidencia en sus gobiernos para que se reconociera a Jerusalén como la capital de Israel, la dicha de que las naciones empiezan a hacerlo
de nuevo y ya hay aquí al menos 5 países que tienen su embajada en Israel. Así fue como comenzó la embajada cristiana, pero como he dicho, es una organización de carácter humanitario. Basamos nuestra misión en Isaías 40, versículo 1, donde el profeta dice a los gentiles, porque tú conocerás que el profeta Isaías a partir del capítulo 40 comienza a hacer muchos llamados a las naciones gentiles, y uno de estos llamados es: consuelen a mi pueblo, dice su Dios, consuélenlo. ¿Cómo consolamos nosotros a Israel? Pues hay un acompañamiento, en primer lugar, para reconocer que esta tierra les pertenece, y por eso alrededor del mundo apoyamos toda iniciativa, todo intento de judíos amigos nuestros para que puedan retornar a Israel, aprovechar la ley del retorno, hacer aliá. Solo el año pasado asistimos a 5,000, más de 5,000. Pagamos su boleto a 1,600 de ellos. Aquí en la ciudad de Haifa tenemos una casa hogar donde atendemos a 50 sobrevivientes del holocausto. El año pasado vinieron 17 refugiados de la guerra de Ucrania, que también son sobrevivientes del holocausto. Y mucha iniciativa de esta naturaleza. Algo significante que toma relieve el día de hoy es que hemos donado a la fecha casi 200 refugios antibombas en las zonas cercanas a la Franja de Gaza, para escuelas, para guarderías, para paradas de buses, para los kibbutzim. Ahí hemos estado en esta donación. De esta manera, creemos nosotros, encontramos una forma práctica y genuina de brindar amor y consuelo al pueblo judío, sumado a que constantemente, semana tras semana, promovemos la oración a nivel global para que puedan retornar a su tierra, para que vivan estables y con seguridad aquí, y para que las naciones detengan todos los abusos en nuestro combate al antisemitismo. Principalmente, bueno, es una institución humanitaria representando al mundo evangélico principalmente, o algún otro cristiano que sea denominación sionista. Eh, Porque me imagino que con la Iglesia Católica no es, tendrán relaciones, pero no es una representación con ustedes, ¿no? Has mencionado un término que para nosotros es honroso recordar, que fue precisamente Teodoro Herzl el primero en acuñar la etiqueta de cristianos sionistas en una época donde el evangelicalismo, es decir, la iglesia evangélica, no era propiamente conocida todavía con ese nombre. Pero en efecto, eso es lo que somos cristianos sionistas, y en ese sentido, tanto los voluntarios que estamos activos aquí en Israel como nuestros representantes alrededor del mundo, somos en esencia, en primer lugar, cristianos que reconocemos que Dios tiene un plan eterno con el pueblo de Israel, y que ese plan eterno está íntimamente vinculado con que Jerusalén es su capital y que esta es su tierra ancestral. En el detalle de quienes integramos la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén, podemos decir que la gran mayoría somos evangélicos. Hay un número menor de protestantes, haciendo aquí una diferenciación teológica, que los protestantes pues son cristianos de iglesias que llamamos históricas, protestantes Claro. históricas, que nacieron en el contexto de la reforma religiosa hace ya 500 años, pero los evangélicos son los que despertaron ya más recientemente con
estos conceptos específicos relacionados con Israel. Perfecto. Oye, bueno, me imagino ha sido duro esta semana ya para los cristianos, para todos allá. ¿Cuál es su postura como embajada al derecho de autodefensa de Israel, que tanto a veces se cuestiona? La Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén, el mismo día, 7 de octubre, que celebrábamos Shabbat, ese mismo día, ya cuando trascendieron las noticias, emitió de inmediato su primer comunicado, donde en primer lugar contundentemente condenábamos la atrocidad de el terrorismo y reconocíamos el derecho del Estado de Israel a defender a sus ciudadanos. Con nuestras convicciones nosotros podemos decir que tiene un derecho bíblico, como también sabemos que le asiste el derecho internacional. Ese mismo día, para el mediodía, el gobierno estaba haciendo una declaratoria de guerra, lo cual activa en ese aspecto a nivel internacional el reconocimiento de un conflicto y de inmediato la identificación de otras naciones con las partes. Y ya prontamente se reconoció el respaldo de Estados Unidos, el primero, y de la misma forma ya trasciende quién está detrás de los terroristas. Así que una de nuestras respuestas y a lo que estamos nosotros movilizando y llamando a todas nuestras oficinas nacionales alrededor del mundo es alzar la voz con una defensa pública al derecho del Estado de Israel para defender a sus ciudadanos. Pensemos del país de donde sea cada uno en la audiencia a este programa. Si su país es invadido por otro país, tiene derecho a defenderse. Y ya no digamos en este caso tan atroz de que se trata de la malignidad del terrorismo, tiene el pleno derecho, y tan es así que nuestra oración, basada en las escrituras, basada en la revelación de Dios escrita, podemos citar algunos salmos, por ejemplo. Por eso nuestra oración es que el Todopoderoso de Israel y Redentor de todas las naciones le dé una pronta victoria a Israel sobre todos sus enemigos. Amén, que así sea pronto. Mira, muchos líderes han apoyado a Israel, otros, ni que hablar, han apoyado al Hamas, pero siempre están con un pero. Tiene el derecho a la autodefensa, pero tiene que respetar los derechos humanos, pero ya de manera exagerada, y los civiles, la muerte de los civiles, siendo que eso incluso va a tener que frenar muchas acciones militares, porque obviamente el objetivo de Israel no es matar civiles palestinos, pero al atacar a Hamas y que ellos mismos se escudan en estos civiles, se producen bajas. Entonces ahí viene todo el gran pero, como te puede defender, pero no te puede defender tanto. ¿Qué opinan de esa situación La tan mayoría, ambigua? la mayoría de las personas que expresan ese tipo de peros, y quiero decirlo, es decir, no estoy buscando ofender a nadie, estoy buscando que todos estemos ubicados, pero la mayoría de estas personas desconocen el derecho internacional, desconocen las leyes de la guerra. En este aspecto, eh, lo que podemos más bien apreciar y valorar y difundir es que Israel es el único ejército del mundo que no sale a agredir, comenzando por el nombre, Fuerzas de Defensa. Israel es el único ejército del mundo que avisa, que anticipa a los civiles inocentes de la inminente incursión. Ningún otro ejército lo hace, mucho menos los enemigos, mucho menos los terroristas.
Es de admirar, es de admirar, es de reconocer, es de difundir. Israel envía mensajitos de texto, envía volantes que se distribuyen desde los aires y usa todo medio, las redes sociales, los medios de comunicación. Y ellos, cuando hay una represalia, una defensa ante una acción de naturaleza, ahí está. Mire, la gran noticia el día de ayer que finalmente los terroristas de Hamas permitieron que 500.000 de gazatíes se desplazaran hacia el sur de la franja por el corredor humanitario que Israel mismo garantizó, al que Israel mismo llamó para que se evacuara. Siempre hay una exigencia mayor para Israel. Bueno, yo lo entiendo también. Nosotros somos un país de una alta moral y muy pegado a la Torá. Oye, con respecto a las otras iglesias cristianas, ¿cómo es su relación con los católicos, protestantes, con los ortodoxos, con otras religiones, con los musulmanes, con los judíos? ¿Tienen actividades en común? ¿Hacen cosas en conjunto? ¿Se relacionan? Coméntame un poco al respecto. Escribí un artículo en mi blog personal sobre la libertad religiosa aquí en Israel. Y esto es un tema que aplaudir porque el Estado de Israel es garante de los derechos humanos y respeta la libertad de pensamiento, de expresión, de culto. Y podemos ver la singularidad de una nación como esta, donde siendo mayoría el pueblo judío, el Estado es garante de otras expresiones, reconoce que Jerusalén es la cuna de las tres grandes religiones monoteístas. Es bonito, por ejemplo, en la primera estación, eh, aquí en Jerusalén, la primera estación del ferrocarril, que hoy es un sitio más bien conmemorativo del lugar, con sus ferias y todo esto, pero en el centro de, su, de su teatro, ahí donde se congregan para todo tipo de actividades, está aquel gran rótulo citando al profeta y con las imágenes igualmente representativas, recordando, y Jerusalén será llamada casa de oración para todos los pueblos. Lo dice el profeta y nosotros en ese sentido somos testigos. Han habido incidentes, los han habido de un sector o de otro, pero el Estado es garante y resuelve y la policía actúa. En otro aspecto, podemos señalar la singularidad de algunas ciudades, por ejemplo, el misticismo de Jerusalén, la libertad extrema en Tel Aviv, pero la convivencia religiosa en Haifa, donde vemos que la municipalidad misma celebra las grandes fiestas. En algunas ocasiones coinciden y está la ciudad decorada con los símbolos de las religiones representadas y en celebración. He tenido el gran honor de participar en centros de diálogo en el que están presentes rabinos, imanes, jeques de la comunidad drusa, beduinos. En una ocasión habían representadas 8 religiones ahí, y también católicos, protestantes y evangélicos, en un diálogo como el que nos asegura a los cristianos el Nuevo Testamento, bienaventuranza cuando somos nosotros labradores, forjadores de la paz. Así que en ese aspecto hay oportunidad
Acabamos de celebrar en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, nosotros lo que llamamos la noche israelí, donde tuvimos la alegría de contar con tu presencia y estaban ahí igualmente presentes algunos representantes católicos, estaban ahí presentes, estaba un jeque de la comunidad drusa que nos acompañó, habían muchos rabinos acompañándonos aquí en esta actividad y fue una oportunidad para mostrar respeto, en especial a la comunidad judía. Muy bonito, muy emocionante, muy bonito. Yo fui con una persona de la comunidad chilena de Israel, quedó fascinado y se puso como meta que el próximo año traigan pastores de Chile, porque dijo, ¿por qué no hay de Chile acá? Nosotros tenemos que traer gente de Chile porque es algo precioso. Oye, en ese aspecto, bueno, yo fui, estaba muy bonito, pero había unos judíos ortodoxos protestantes. Me dijeron, ¿cómo puedes ser tú entrar ahí? Eres judío, no puedes entrar, casi como un pecador. Fue pintoresco, pero no era mucha gente, por suerte. Y, o sea, no es agradable, pero tampoco violento, ni nada, y era poca gente. Pero sí, bueno, dentro de las comunidades judías, el género de evangélicos que aman a Israel, a muchos los pilla como por sorpresa, les llama la atención, otros me dicen, no, sabes que ellos los quieren convertir, los confunden con los mesiánicos, es una trampa, ellos se quieren incluso tomar Israel. ¿Qué les diría a ellos? Yo llevo muchos años relacionándome con los cristianos y bueno, es un absurdo, pero es bueno que escuchen su opinión, la opinión de ustedes. ¿Y qué le diría a esos judíos que somos desconfiados? Porque también lo que nos ha pasado, ha habido mucho antisemitismo del cristianismo por siglos, y de repente llega un tipo cristiano y dice que te ama. ¿Qué les diría a ellos para que se abran un poco su cabeza y entiendan que es otro fenómeno? Yo tengo la certeza de que es el Todopoderoso, es el Señor quien prepara el camino de cada quien y también prepara los corazones de aquellos con quienes nos encontramos en nuestro caminar. Hay un dicho que dice que tus acciones hablan más alto que tus palabras. Mm. Y en ese aspecto, como Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, presentamos nuestras acciones, nuestras obras, nuestros actos como testimonio no solamente de nuestras motivaciones personales, sino también de nuestras intenciones, de nuestro propósito. No somos una organización proselitista. La Embajada Cristiana Internacional Jerusalén no convertimos cristianos en judíos ni convertimos judíos en cristianos. Sencillamente valoramos que esta es la única democracia en todo Medio Oriente que respeta la libertad de culto. Y valoramos que tenemos un voluntariado, porque déjeme decirle que quienes servimos en la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, venimos bajo una ley especial de voluntariado, venimos a servir, no obtenemos nada de aquí, ni siquiera nuestro sustento lo recibimos de una fuente israelí. No, nosotros recibimos nuestro sustento de donaciones que hacen cristianos alrededor del mundo, que es una muestra para ellos expresar su bendición a Israel. Estando nosotros aquí, decimos, les representamos, somos sus embajadores, embajadores para bendecir a aquellos que el Eterno espera que bendigamos. Como en una ocasión me preguntara un amigo, bueno, ¿qué ganas tú por estar aquí? Y mi respuesta fue sencilla. Nadie me está ofreciendo nada y yo no estoy pidiendo nada a ningún gobierno, ninguna institución. Estoy por la convicción y el compromiso que se desprende de haber dado un paso de fe al escuchar que el Dios de tus padres, le digo a él, porque él es un querido amigo,
que me trata como hermano, él es judío, y le digo, es el Dios de tus padres quien me prometió bendecirme si yo te bendecía a ti. Así que esa es nuestra convicción, que como cristianos hemos sido injertados, de ninguna manera desplazados al pueblo judío, y que más bien hemos bebido de su sábila, porque nosotros somos herederos y somos deudores, por lo tanto, de la Biblia, de la Tanaj. La hemos recibido del pueblo judío, y es la Tanaj misma la que nos da suficiente. Génesis 12, Salmo 122, Isaías 62, solo por mencionar algunos pasajes que nos motivan, nos impulsan y nos comprometen a servir a la nación de Israel con convicción y con compromiso. Miguel, mira, hay un tema, nosotros en Somer somos bastante como populares en Facebook, y hay un apoyo mayoritario de los cristianos, pero también había ciertos cristianos que siguen con esa acusación que ustedes mataron a Jesús, ustedes son los asesinos de Dios, no tienen, ya son malditos. ¿Cuál es la postura de ustedes como embajada y del mundo evangélico acerca de esta acusación que ha traído tanto daño al mundo judío de la muerte de Jesús? Sí, recordemos que del lado católico, donde se popularizó eso, la Iglesia Católica dio por resuelto esto en su Concilio Vaticano II en el año 1960, donde la Iglesia Católica pidió perdón al pueblo judío y quitó ese deicidio, dejó de tener eso como una postura, y admitió que no fue así. Los cristianos evangélicos, la mayoría de los cristianos en realidad, entendemos que Dios en su plan como soberano de la historia, actúa con la nación de Israel como también con todos los pueblos, y también actúa de manera particular con el corazón de cada individuo. Llanamente, nosotros, los cristianos que leemos el Nuevo Testamento, hemos leído que el testimonio que dan los cristianos del primer siglo, el testimonio que Jesús mismo dio, es que él voluntariamente ponía su vida. Entonces no hay manera de que nosotros podamos acusar a la nación de Israel, a la generalidad del pueblo judío, de la muerte de Jesús. Pues, mira, para ir cerrando esta entrevista, en 1 o 2 minutos máximo, me gustaría un mensaje final a los judíos, cristianos, musulmanes. Tú estás en Jerusalén, nuestra gran capital, la ciudad santa. Yo tengo un enorme cariño hacia los cristianos evangélicos porque Baruch Hashem los he conocido desde hace mucho tiempo y doy testigo en su buena fe. Y me gustaría, si puedes cerrar esto con un mensaje en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, no solo el mundo de Israel, sino un poquito la humanidad, yo diría. Sí, como Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, tenemos tres objetivos que se desprenden de nuestra misión. Ya he hablado que el primero de ellos es ofrecer apoyo a Israel en consuelo y amor. El segundo objetivo que se desprende de nuestra misión es hablar, enseñar la verdad acerca de Israel, enseñar la verdad bíblica. No estamos nosotros, no somos nosotros quien ha desplazado a Israel. Israel es el pueblo de Dios, tiene un plan eterno con él, le ha dado esta tierra a perpetuidad, y solo él es el Salvador de Israel. Con esto nosotros también nos sumamos a declaratorias
y enseñanzas de la verdad del Israel histórico, del Israel moderno. Hoy, en medio de lo que está sucediendo, es justo nuestra oportunidad para decirle al mundo, como lo conversamos hace unos minutos, de que Israel tiene derecho, deber, obligación, y no solamente el respaldo de las leyes humanas, sino también el respaldo de la Biblia para defender a sus ciudadanos. Esa es una verdad que debemos decir. Y juntamente con esto, nosotros somos promotores de justicia, reconociendo que Jerusalén tiene un vínculo de 3000 años con el pueblo judío. Abogamos por un diálogo fraterno ante la garantía del Estado de Israel para la libertad de religión, a que las demás religiones convivamos en paz. Si cada uno ha considerado que esta es su casa para elevar sus plegarias, elevemos las plegarias en paz. Nuestro llamado a los cristianos es: oremos por Jerusalén, oremos por el pueblo judío, oremos por la nación entera de Israel. Y tenemos una reunión de oración global todos los días actualmente durante esté la guerra. Estaremos orando todos los días a las 4 de la tarde, hora de Israel. Y alrededor del mundo las personas se pueden conectar a través de la página web oracionglobal.com. En esta página web, oracionglobal.com, los cristianos pueden ingresar, se suman al Zoom y con cientos de cristianos alrededor del mundo intercedemos porque Dios bendiga a Israel. Y en este tiempo de guerra que hemos venido a dar y que respaldamos a Israel, también tenemos una página para que los cristianos de todo el mundo bendigan de manera práctica a través nuestro a Israel. Y la página es bendiceaisrael.com. Si usted entra a bendiceaisrael.com, tendrá la oportunidad de ofrendar para que nosotros ahora mismo estemos llevando asistencia a los combatientes, a las personas desplazadas, y estemos donando más y más refugios antibombas. Y nuestro tercer llamado es a no callar. No callar. No podemos olvidar el holocausto. Hoy nunca olvidaremos la masacre de 1300 inocentes y vamos a hablar. Tenemos esa convicción, como dice el salmista: creí y por lo cual también hablé y dije. Y por eso, si decimos ser cristianos que amamos y bendecimos a Israel, tenemos que hablar en favor de Israel. Suficiente hay en los grandes medios de comunicación difundiendo noticias falsas, noticias sesgadas. Vamos más bien por la ruta de nuestra conciencia. Hablemos solo lo bueno de Israel. Total, el primer principio elemental que se desprende de la acción de bendecir, bien decir, es precisamente hablar bien y desear lo mejor. Shalom para el pueblo de Israel. Muy lindas palabras, muy esperanzadoras. Yo creo que venceremos esta guerra. Esta es una guerra del bien y el mal. Es más fuerte, es más grande de lo que se está viendo. Y tenemos grandes aliados como la Embajada Cristiana y muchas personas de bien, que se dan cuenta de que estamos luchando contra un enemigo que va contra la civilización, contra la humanidad. Bueno, Miguel, muchas gracias por esta entrevista. Encantado nuevamente de hablar contigo. Pronto nos juntaremos un día de esto, ya estamos más cerca.
Y bueno, y mucho, cuidarse mucho porque esto todavía no ha terminado. Así que un abrazo y que estés muy bien. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Ariel, y a toda tu audiencia. Bye.